Pichincha Universal, generando noticias. Las 17 horas con 39 minutos. Recibimos vía telefónica al asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Estaba previsto que nos visite acá en estudios, pero la Asamblea Nacional, como ustedes saben, se encuentra empeñada en el debate, en el primer debate de la ley de urgencia económica enviada por el Ejecutivo para su conocimiento. Muchos de los asambleístas que han venido acá a Pichincha Universal y han hecho escuchar su voz en varios medios de comunicación han dicho que es inconstitucional y que es irresponsable la manera de reactivar la economía con la creación de más impuestos, y están pidiendo que se archive la ley o que se debata, y para que ésta no entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Son algunos de los criterios esbozados por analistas y por algunos asambleístas. ¿Qué dice Henry Cucalón? Muy buenas tardes, señor asambleísta. ¿Qué opina? Muy buenas tardes, distinguidos oyentes. Este proyecto, en el fondo, es un mamotreto, netamente inconstitucional, por cuanto en materia económica urgente debe ser una sola materia. Aquí se tratan 22 cuerpos legales de todo orden. Inclusive hay artículos que parecería que tuvieran nombre y apellido. Pero ese proyecto tiene un hilo conductor, eso sí, y bien claro, que es meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos mediante un popurrí de impuestos. Eso, a nuestro criterio, y no somos dueños de la verdad, conspira contra la reactivación económica y por tanto a la generación de empleo. Eso en cuanto a lo conceptual, más allá que el gobierno ha hecho tabla rasa de eso que se criticaba en los anteriores, pero ejecutan las mismas prácticas. Por la forma, en su trámite también está viciado. De principio a fin, han hecho un tapetazo legislativo en la comisión para complacer al poder y en su desesperación por fregar a la gente. No han aprobado ningún informe como manda la ley. Han aprobado es un acta. A eso se ha resumido todo. Un acta de comparecencias, nada más. Y encima, con unos anexos que no fueron ni conocidos ni aprobados. Es decir, truchos. En cuanto a su contenido, difícilmente es de crecimiento. Al revés, es un golpe artero al consumo, que sigue las famosas tesis fracasadas fiscalistas, que a la larga, con esa fiebre impuestera, lo que hacen es perjudicar a los ciudadanos y finalmente a la misma recaudación. Con esos antecedentes nosotros no vamos a apoyar ese proyecto, pese a que tiene unas pocas cosas positivas, pero en su contexto general lo negativo es infinitamente superior, y en tales condiciones, tanto por el fondo y por la forma, es inconveniente para los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora, asambleísta Cucalón, un poco para información de la ciudadanía. Hay 404 artículos para ser discutidos, cosa que es prácticamente imposible debatirlos en 30 días, aparte de que ya les quedan solamente 15. Esto, como usted dijo, reforma 22 cuerpos legales. Es pues hasta irresponsable haber enviado un proyecto de semejante contenido que reforma tal cantidad de cuerpos legales para que se lo analicen como materia de económica urgente, asambleísta. Una colcha de retazos, pero con un fin primordial, netamente impuestero. No dejan títere con cabeza, algunos de forma directa y otros de forma disfrazada. Por lo tanto, nosotros manifestamos nuestra oposición a cómo se ha tramitado y a cómo piensan perjudicar a los ciudadanos. La reactivación económica no se da aumentando impuestos, sino cobrando los impuestos existentes, no confundiendo ingreso con renta y ampliando la masa de contribuyentes. Mientras más personas paguen
no asfixiando al pequeño, mediano, inclusive al gran sector empresarial, porque al final de cuentas van a trasladar la factura ¿a quién? Al consumidor. ¿Quién es el consumidor? Los ciudadanos. ¿Quiénes van a ser los más afectados? No los que más tienen, sino los que menos tienen, es decir, los pobres. Ahora, el afán recaudatorio del proyecto, pues lo que persigue es justamente eso, recabar recursos para atender el déficit fiscal. Si es que no se acude a esto, ¿qué alternativas entonces le queda? Una, al gobierno, y dos, al país. Todo lo han hecho tarde. 2 años y medio después de haber anunciado que la mesa no estaba servida, sino quebrada y desmantelada, y tomando en cuenta que al inicio este gobierno es la prolongación del anterior, pero parece que recién se dieron cuenta del tema, hay una serie de medidas que no se han tomado a tiempo, pero debemos tener claro algo: la que no se debe tomar es la que perjudica al pueblo. Hay muchas, sí, no solamente la calidad del gasto público, y nunca estoy hablando de la reducción de lo que es la obligación del Estado, jamás estará en discusión la materia educativa, la salud, la seguridad, la justicia. Esos son temas que el Estado no puede delegar, pero sí un gasto público indolente e ineficiente que ha engordado al Estado a costillas de los ciudadanos. 2, una renegociación agresiva de una deuda externa, indolente por donde usted la quiere ver, muy mal contratada, en términos infames por decir lo menos. La reactivación sí del sector petrolero, en vez de castigos, incentivos tributarios para poder cobrar más, para poder levantar y fomentar la producción, el consumo, el comercio, no castigarlo bajo ningún punto de vista. Ir hacia una verdadera asociación público y privada, con un Estado presente, no ausente, sí, que dé la mano, que regule pero que no estrangule, y que confíe en el sector privado para que haga las inversiones necesarias a cuenta y riesgo del sector privado, y los dos terminan ganando. El Estado, que no pierde su facultad de regulación, y una empresa privada fuerte, activa, generadora de empleo y riqueza. Son una serie de políticas y de acciones y decisiones en firme que, bien aplicadas, no de forma tardía, pueden llevar a la recuperación del Ecuador. Pero es obvio que en las actuales circunstancias el gobierno lo que quiere pasar es prácticamente la página. Después de una malhadada decisión en relación a los subsidios, que nadie discute que no deben favorecer a los que más tienen, que nadie discute que no deben favorecer al contrabando, que nadie discute que no puede favorecer al narcotráfico. Siempre los subsidios son temporales, focalizados y especialmente dirigidos a los que menos tienen. Pero nada de eso se pensó pues en la crisis de octubre. Bien hecho, con las compensaciones respectivas, con las focalizaciones respectivas y con un sinceramiento integral que conlleve la eliminación de aranceles, que conlleve eliminación de impuestos, por ejemplo, para los sectores transportistas, para que no le afecte al pueblo que termine pagando más por el transporte público, entre otras cosas, sí se puede hacer. Pero que la receta fracasada por demás, de volver a solo aumentar por aumentar y castigar por castigar, no creemos que sea loable. Asambleísta, otro de los argumentos del régimen es que la recaudación de más impuestos va a posibilitar atender el emprendimiento en el país y con esto comenzar a reactivar la economía. Uno, y en el aspecto del Código Orgánico Monetario y Financiero, lo que se pretendería, según el ministro de Finanzas, es blindar la dolarización. ¿Usted cree que en efecto se pretende cumplir o se cumpliría si se aprueba la ley? Mire, estos dos preceptos. Crisis, en una recesión, aumentar más impuestos no creo que sea la fórmula necesaria. Hacer esa exacción de recursos del sector privado, de los empleados, del sector público porque no le vuelven el IVA, de la gente que paga por sus planes celulares de $15, porque insisto, están que meten impuestos es a todo, por eso dije popurrí de impuestos en esta ley cuasi fanesca, que tiene algunas cantinfladas de por medio, no creo que sea lo más idóneo. Y segundo, en cuanto al tema del Código Monetario Financiero, que se lleva prácticamente la mitad de la reforma,
Son casi 200 artículos en 30 días. Desde ya manifiesto mi oposición al mismo. Están debilitando las funciones de control de la superintendencia de bancos. Sí, imagínense. Bueno, si lo dijo la tenemos propia deducciones, superintendenta. Hay riesgos de todo orden. Ahora me dice, debilitando la super de bancos, ¿usted sabe lo que puede pasar? Esto puede ser una segunda ley champán. Eso merece mi rechazo. Y segundo, el Banco Central del Ecuador, según la Constitución de la República, es parte del Ejecutivo. Ese fue uno de los avances o retrocesos de la Constitución de Montecristi, según como se lo quiera ver. Yo creo en la autonomía de un instituto emisor o del banco de bancos, como se le denominaba al central. Pero entre la autonomía es una cosa y el libertinaje es otra cosa. No vaya a ser que el Banco Central, en cambio, ahora tiene facultades omnímodas, pues, que no está sujeto al control absolutamente de nadie de la superbanco y encima con facultades de otorgar préstamos de liquidez a la banca pública. No que eso era malo antes, ¿cómo es que ahora puede ser bueno? Entonces, ojo, autonomía sí, libertinaje no. Porque se está derogando, por ejemplo, el artículo 120, ¿no? Relacionada a la proporción de liquidez doméstica. Las entidades del sistema financiero nacional, para conservar este nivel, están obligadas a mantener al país la proporción. Hemos estudiado, y me parece bastante raro que mientras esta ley golpea fuertemente varios sectores de la sociedad, a la cabeza de los ciudadanos, reitero, no deja un solo sector que no le peguen un zarpazo. Resulta ser que hay un sector en particular que quiere pasarla de agache y que no tiene ningún tipo de cuestión y creo que tiene algunos beneficios. Mientras la gran mayoría de sectores de producción, de consumo y comercio se verán golpeados hasta con la inclusión de un impuesto a las ventas, porque es un impuesto a todas las empresas que tienen ingresos, ni siquiera ganancias, de más de $1 millón. Resulta ser que hay un sector de la sociedad parece privilegiado, en los cuales con 200 artículos del Código Monetario y Financiero parece ser que viven en otro mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, en el campo político, finalmente, asambleísta, ¿será que hay la sensatez y la madurez en la Asamblea para hacer lo que usted acaba de señalar? Es decir, analizar a profundidad el tema de las reformas, que son muchas, y debatirlas a fin de que, en efecto, no perjudiquen a los ecuatorianos. ¿Quién se puede negar a debatir a profundidad las reformas al Código Monetario y Financiero, que son necesarias? Son necesarias para proteger a los ciudadanos, ¿no? Y para regular, jamás digo asfixiar, a cualquier sector comercial o productivo, en este caso, la banca. Aquí no se trata de perjudicar a nadie, se trata de velar por el interés general. Entonces yo estoy abierto siempre al debate. El hecho de que uno se oponga a un proyecto o uno critique no significa que uno es conspirador. Aprendamos de las lecciones de octubre. Esto no es al todo o nada, como se han acostumbrado algunos personeros del régimen. Vamos al debate, pero no es dable, no es plausible que en 30 días quieran meter 22 cuerpos legales cuasi por la ventana, por no decir la ventolera, aprovechando un económico urgente. Y en cuanto a la segunda parte, en cuanto a la madurez, la racionalidad que espero que impere, miren, como diría Andrés F. Córdoba, en política se puede tostar hasta el granizo. Yo lo que puedo asegurar es lo que yo voy a hacer, no sé qué harán el resto. Bueno, ojalá no se convierta en realidad lo que decía Andrés F. Córdoba, ¿no? Porque es imposible que se tuesten granizos en un tema de tanta trascendencia. Gracias, asambleísta Cucalón. Sensibilidad, exactamente. Por decir lo menos. Muchas gracias por haber atendido la llamada, asambleísta. A usted, un abrazo. Muchas gracias, Henry Cucalón, asambleísta del movimiento Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano. Podría decirse que de la gente, de los asambleístas que hemos entrevistado, todos están en contra del proyecto. Espero que mañana pues venga alguien que esté a favor, ¿no? Está, creo, invitado el asambleísta Villamar del partido, creo que al parecer está a favor de la propuesta, para que nos explique por qué en cambio está a favor. Hacemos la pausa, resumen informativo, parte final. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.